A los 19 años, una camarera desmayó de hambre, y el millonario que la salvó era su patrón. Clara miraba a su alrededor. El sonido del café hirviendo, los platos chocando y las charlas animadas de los clientes llenaban el aire en el pequeño café de su ciudad. Era un lugar acogedor, pero a menudo le recordaba lo difícil que era cada día. Su estómago rugía con fuerza, pero la propina del día anterior había sido mínima. Su mirada se perdía en la vitrina de pasteles, cada uno más tentador que el anterior, pero su escaso dinero no le permitía ni siquiera un trozo. Nunca había sentido un hambre tan ardiente. Se abrazó a sí misma, intentando contener el vacío que la oprimía. La tarde avanzaba rápidamente. Clara se movía entre las mesas, sonriendo a los clientes, aunque por dentro sentía que se desmoronaba. Todo era un caos, pero el bullicio era su refugio. De repente, la habitación comenzó a girar. Las risas se convirtieron en ecos lejanos, y en un instante se encontró en el suelo, la vista oscureciéndose. Cuando Clara recuperó el conocimiento, se encontró mirando a los ojos de Alejandro. Era su jefe, el hombre que todos en el café conocían por su aire enigmático y su fortuna misteriosa. En esos intensos ojos azules, Clara vio una chispa de preocupación. La cercanía de su rostro estaba llena de una intensidad que la dejó aturdida. ¿Estás bien? Su voz, profunda y suave, la envolvió como un abrigo cálido en una fría noche. Aquel momento alteró los palpitares de su corazón. Mientras se sentaba, Clara se dio cuenta de que Alejandro también había conocido el hambre. Había un destello en su mirada, una tristeza oculta. Compartieron un instante cargado de silencios significativos. Se dio cuenta de que había algo más en él que la fachada de éxito y riqueza. Un hombre que también había sido un joven con sueños y penurias. Los días pasaron, y con cada pequeño encuentro, el vínculo entre Clara y Alejandro se profundizaba. Sin embargo, el aire estaba cargado de incertidumbre. A medida que la atracción crecía, también lo hacía la sombra de un antiguo rival de Alejandro. Su nombre, susurrado en los pasillos del café, se convirtió en motivo de inquietud. Aquella figura amenazante significaba que secretos oscuros podían salir a la luz, poniendo en riesgo no solo a Alejandro, sino también la oportunidad que Clara había empezado a vislumbrar para cambiar su vida. Una tarde, mientras el café bullía de vida, un mensaje aterrador llegó a las manos de Alejandro. Clara, que terminaba de llevar una orden, vio cómo su rostro se transformaba. El aire se puso pesado. «¿Qué pasa?», preguntó, su voz temblando ligeramente. Él simplemente la miró, con los ojos cargados de una mezcla de preocupación y determinación. Justo en ese momento, la pregunta flotó en el aire. ¿Realmente podría confiar en él? ¿Sería Alejandro su salvación o su perdición? Oye, antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube eliminó sus suscripciones, sin previo aviso. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que se viene. Y ya que estás aquí, deja ese poderoso like que me ayuda muchísimo con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. Clara sintió que el aire se apagaba a su alrededor. La mirada de Alejandro la atravesaba, y ella podía percibir la angustia que lo dominaba. ¿Qué ocurre?, insistió, la voz entrecortada como si las palabras le costaran salir. Alejandro giró la cabeza, su mente claramente en otro lugar, y un escalofrío recorrió a Clara. El silencio que siguió fue denso, aplastante. Entonces un grito. El sonido desgarrador rompió la somnolencia del café. Clara se volvió hacia la puerta. Un hombre entró corriendo, los rasgos pálidos y el sudor perlado en su frente. Era Marcos, un viejo conocido de Alejandro. Aquella figura, con su cabello desordenado y sus ojos desorbitados, exudaba nerviosismo. Clara sintió que su corazón se aceleraba ante la tensión palpable. «Alejandro, tenemos que irnos». La voz de Marcos resonó y sus palabras fueron como un balde de agua fría. Alejandro se enderezó. La expresión en su rostro se tornó sombría. «¿Qué ha pasado?», preguntó,
en un tono que dejaba claro que no aceptaría una respuesta evasiva. Marcos balbuceó, sus palabras entrecortadas por la ansiedad. Esa gente están buscando lo que guardas. No podemos quedarnos aquí. Las palabras de Marcos desencadenaron un torrente de preguntas en la mente de Clara. ¿Qué era lo que Alejandro guardaba? ¿Quiénes eran esas personas? Detrás de esto hay algo muy oscuro, añadió Marcos, su voz temblorosa casi implorando a Alejandro que comprendiera la urgencia. El desasosiego se instaló en el aire como un presagio. «Tienes que confiar en mí», gritó Alejandro, levantando la voz por encima del clamor del café. Clara sintió un nudo en el estómago. Él no solo estaba en peligro, sino también su propia vida estaba en juego. Miró a su jefe, sus intensos ojos ahora llenos de desesperación. Había una conexión entre ellos, pero este nuevo giro la llenaba de incertidumbre. La multitud comenzó a girar en las mesas, algunos se acercaban, murmullos de confusión hicieron eco entre risas que se apagaron de golpe. Clara vio rostros conocidos, pero sus mentes estaban atrapadas en el caos. Todo sucedía demasiado rápido. ¿De qué están hablando?, se atrevió a preguntar. La incomprensión en su voz se metió en el corazón de Alejandro, pero antes que él pudiera responder, Marcos dio un paso atrás, como si la presión del momento lo abrumara. «Tú no lo entiendes. Estás en medio de algo mucho más grande de lo que crees. Alejandro no es quien dices que es». Clara sintió que la tierra se deslizaba bajo sus pies. ¿Qué quería decir con eso? La mirada de Alejandro se atenuó, una sombra cruzó su rostro. Entre el ruido del café, un tiro sonó. Fue un sonido seco, como si el tiempo se hubiera detenido. Clara se quedó helada. La casi imperceptible respiración de todos en la sala se intensificó. Alejandro, instintivamente, se lanzó hacia ella, cubriéndola con su cuerpo. Todo se desmoronó. La confusión entre gritos y caos comenzó a tomar forma. Cuando Alejandro la empujó al suelo, dio un grito que resonó en su pecho y presionó su mano contra su cabeza. El instante se transformó en una pesadilla, y entre el estruendo leyó en los ojos de Alejandro algo que le hizo temblar. La verdad latente, un secreto cuya revelación podía destruirlo todo. «Clara, escúchame», murmuró, pero sus palabras se sepultaron en el fragor. Ella lo miró, la pregunta flotando en el aire. ¿Podría creerle? Pero cuando sus miradas se encontraron, supo que era un momento de vida o muerte. El verdadero Alejandro estaba a punto de salir a la luz. Allí, en medio del desorden, Clara sintió el temblor en su pecho. Entonces, el impacto de un nuevo disparo la sacudió, y su mundo se volvió gris. Todo había cambiado, y ahora todo estaba en juego. Las certezas se desmoronaban y la verdad se ocultaba en sombras más profundas de las que jamás imaginó. Clara sintió que su mundo se desmoronaba. El estruendo del disparo resonó en sus oídos, mientras Alejandro le envolvía con su cuerpo. El café, que antes era un refugio cálido, se convertía en un campo de batalla. Sus corazones latían desbocados, uno contra otro, mientras la confusión y el horror llenaban el espacio. «¿Qué está pasando?», murmuró, apenas capaz de captar lo que ocurría. Alejandro la miró, los ojos azules llenos de pánico. «No te muevas, tienes que quedarte aquí». En su voz había algo que hizo que un escalofrío recorriera a Clara. ¿Y si no iban a salir de esto? La multitud a su alrededor comenzó a gritar. Algunos caían al suelo en busca de protección. Otros corrían hacia la salida, una marea de caos y desesperación. Marcos, aún temblando, gritó de nuevo. «No tenemos tiempo. Ellos vendrán por ti, Alejandro. Tienes que huir, ya». Clara no entendía. ¿De quién hablaba Marcos? ¿Qué podía tener Alejandro que lo hiciera un blanco? La pregunta se quedó flotando en el aire, pesada o opresiva. De repente, un nuevo disparo, más cerca esta vez. Clara sintió un nudo en la garganta. Alejandro se levantó, decidido. «Sígueme», dijo, tirando de su mano. La fuerte presión de su agarre le dio un poco de ánimo. Pero la salida todavía estaba lejos, y el pánico los rodeaba. Mientras corrían, Clara notó una figura familiar al fondo. Era Blanca, una de las clientes habituales, con una expresión aterrorizada. Sin pensarlo, Clara gritó su nombre. «¡Blanca!
Sigue con nosotros. La mujer apenas podía moverse, paralizada por el miedo, pero en un instante sus miradas se encontraron, y Blanca pareció encontrar un destello de valentía. Con un grito, corrió hacia ellos. Entonces, el caos se detuvo. Un silencio incómodo invadió el lugar. Clara se detuvo de golpe. La mirada de Alejandro se tornó sombría. ¿Qué?, preguntó, pero de repente todo cambió. Una figura oscura apareció en la entrada, como un espectro en la penumbra. Era un hombre alto, con una sonrisa fría y peligrosa. Clara sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿A dónde creen que van? Su voz era un eco helado. Clara no podía creerlo. Este era el rival de Alejandro. Todo lo que había escuchado de él era cierto. Un hombre sin escrúpulos, obsesionado con el poder. Alejandro se interpuso entre Clara y el hombre. «No te atrevas a acercarte a ella», dijo, su voz firme pero temblando con ira. «No estás en posición de amenazar». El hombre rió, un sonido vacío y cruel. «Tu jueguito de poder se acabó, Alejandro. Ya no puedes protegerla». La tensión en la habitación se amplificó. Clara sintió que su corazón se hundía. ¿Qué tenían en la mira? ¿Era Clara un peón en este juego infernal? De repente, un grito desgarrador cortó en silencio. Era Blanca, que había sido empujada hacia el lado, tropezando. El hombre oscuro se dio la vuelta, su atención ahora centrada en ella. «Oh, miren, una invitada inesperada», dijo, acercándose a ella de manera amenazante. «¿Qué tal si me cuentas todo lo que sabes, querida?» Clara no podía creer lo que estaba viendo. «No, déjala en paz», gritó, sintiendo la rabia y el miedo mezclarse en su pecho. Era un momento en que pensó que el tiempo se detendría. ¿Acaso estaba dispuesta a perder a alguien más en esa locura? La vida de todos pendía de un hilo, y la angustia se cerró como un puño alrededor de su corazón. Y fue entonces que sucedió lo inesperado. Una explosión ensordecedora resonó en el café. Todo voló por los aires. Clara la sintió como un golpe directo al pecho. El caos se desató en una fracción de segundo. Cuerpos y muebles se tambalearon. Clara se cubrió la cabeza, pero no podría detener el estruendo. El hambre que había sentido antes se convirtió en un vórtice de terror. Cuando todo finalmente se calmó, Clara levantó la vista. La escena era una locura. Personas en el suelo, gritos desvaneciéndose en la cercanía. Y frente a ella, mientras el polvo se asentaba, Clara vio algo que le heló la sangre. Alejandro estaba en el suelo, inconsciente, con el rostro pálido y ensangrentado. La realidad la golpeó. Había perdido la única luz que había encontrado en medio de su oscuridad. Panicada, Clara miró alrededor, buscando ayuda, pero el miedo era palpable y la desconfianza se extendía como un manto. Sabía que debía actuar rápido, ¿pero cómo? «Alejandro», gritó, con el corazón en la garganta. «Despierta». La verdad seguía oculta, en las sombras de ese café destrozado. Clara estaba atrapada entre el amor que sentía y el miedo que la consumía. Y lo único que sabía era que el mundo que conocía acababa de cambiar para siempre. Ella tenía que descubrir qué era realmente Alejandro y cuál era su conexión con este caos. En medio de la pesadilla, una cuestión surgió en su mente. ¿Podría incluso ser capaz de salvarlo? Clara sintió que su corazón se detenía mientras el polvo se asentaba en el café. La imagen de Alejandro en el suelo la paralizó. «¡Alejandro!», gritó de nuevo, su voz llena de desesperación. La multitud alrededor de ella comenzaba a moverse, tratando de encontrar una salida entre el caos. La sensación de pánico la envolvía como un manto helado. Con manos temblorosas, se acercó a él, intentando ver si respiraba. «Por favor, despierta». La angustia le ahogaba el pecho, pero mientras trataba de empujar su cabello hacia atrás, una figura oscura se acercó a ellos desde las sombras. Era el hombre que había hecho la amenaza. Clara sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «Sigo aquí, ¿eh?», dijo con una sonrisa burlona que heló la sangre. De Clara, parece que el café no será el único desastre de esta tarde. «No te acerques a él», respondió Clara, desbordando valentía a pesar del miedo.
Se puso de pie, dispuesta a protegerlo, pero él solo se rió, una risa que reverberaba en las paredes del café destrozado. Es lindo verte tan preocupada, pero no eres más que una pieza de este juego. ¿Y tú, Alejandro?, dijo, dirigiéndose a su patrón en el suelo. Siempre te creíste más listo, pero mira cómo terminaste. La rabia llenó a Clara. De repente, el caos regresó. Gritos y empujones llenaron el espacio, pero Clara no podía apartar la mirada. «¿Qué quieres de él?», preguntó, tratando de mantener la voz firme. Él hizo una pausa, observando el miedo en sus ojos. «Mira, tengo algo que interfiere mucho más que tu romántica redacción. Alejandro tiene lo que yo necesito, un secreto que, si se revela, lo destruirá, y a ti te arrastrará con él». Clara sintió que el suelo se deslizaba bajo sus pies. «¿Qué secreto? Dilo». La duda la hacía tambalear, pero antes de que pudiera procesar cualquier cosa, una luz brillante iluminó la habitación, y el sonido de la sirena de un coche de policía resonó en la distancia. La figura oscura se dio la vuelta, su rostro se llenó de furia. «No tengo tiempo para esto», gruñó, y en un movimiento rápido se acercó a Clara. Elevó su mano y antes de que pudiera reaccionar, la arrojó hacia un lado como si fuera una muñeca de trapo. Clara sintió el dolor recorrer su cuerpo al caer. En ese instante, Alejandro abrió los ojos. «Clara». Sus palabras fueron un susurro, pero Clara vio que en su mirada había algo más, algo que nunca hubiera imaginado. «El secreto es», pero antes de que pudiera continuar, los hombres del rival lo rodearon. Ese era el momento. Clara se levantó con todas sus fuerzas, mirando a Alejandro con determinación. Ella sabía que debía actuar rápido, sin pensar. Justo cuando logró ponerse de pie, otro disparo resonó. Clara se cubrió los oídos. El caos se intensificó, pero Alejandro se mantuvo firme. «¡Drum, Clara!», gritó él, y las palabras resonaron en su corazón. Con un último vistazo a la figura oscura que ahora parecía más enfadada que nunca, Clara se lanzó hacia la salida, sintiendo que el mundo a su alrededor se colapsaba. De repente, un grito desgarrador atravesó el aire. Era Blanca, atrapada entre las mesas, mientras el hombre oscuro se acercaba. «¡No, no! ¡Déjala!», gritaron varios. En ese instante, Clara sintió que todo cambiaba, como si lo que había estado en juego toda su vida se cristalizara en ese momento. Sin pensarlo, corrió hacia el peligro. De pronto, una voz retumbó. «¡Basta! No puedo permitir que arruinen lo poco que queda». Clara se detuvo. Era una voz del pasado, conocida, cercana. En un giro inesperado, otra figura apareció desde el fondo. Era su hermano, Lucas, un hombre del que había oído rumores. «¿Qué estás haciendo aquí?», le preguntó, confundida y llena de emociones. «Sabía que habría problemas», dijo Lucas, su mirada centrada en el rival. «Y vine preparado». Clara sintió cómo el aire se detuvo. ¿Qué estaba pasando? ¿Cuál era el secreto entre ellos? La verdad se volvía más oscura, más compleja. La figura oscura sonrió mirando a Lucas. «Interesante elección de compañía, Alejandro. Tal vez esto sea más divertido de lo que imaginé». La tensión estalló. Un triángulo de secretos y miedos se formó ante la caída del café. Mientras el caos continuaba, Clara supo que sus decisiones abrirían una puerta a la verdad. Pero ¿cuál era el precio? La historia se entrelazaba de una forma que jamás habría predicho. Todo estaba en juego, y el misterio de cada uno amenazaba con encerrar a Clara en un laberinto del que podría no salir jamás. Clara sintió cómo el aire se le escapaba mientras el rival de Alejandro se acercaba a ellos. Una sombra ominosa en medio del caos. El corazón le latía con fuerza, casi podía escucharlo resonar en sus oídos. La figura frente a ella sonreía de manera burlona, disfrutando de su poder. «¿Qué piensas hacer, pequeña? Aún no entiendes el juego en el que estás». Pero Clara no estaba dispuesta a dejarse amedrentar. «¡Aléjate de él!», gritó, tratando de sonar más valiente de lo que se sentía. Sin embargo, el hombre simplemente se rió, moviendo la cabeza como si estuviera observando a un niño jugar. «Lo que tienes que entender, querida, es que él ya está atrapado, y tú también lo estarás pronto». Mientras tanto, Alejandro, aún tirado en el suelo,
Logró incorporarse lentamente, su rostro pálido pero decidido. Miraba a Clara con una mezcla de preocupación y determinación. «Clara, corre, no te quedes aquí». Su voz era un susurro, pero llevaba un peso que la hizo dudar. El hombre oscuro se volvió hacia Alejandro. ¿Tanto quieres protegerla? Adivina qué, Alejandro, tu secreto ya no está seguro. No importa si sale a la luz, su vida está en peligro por este lío. Mientras esas palabras resonaban, un zumbido inquietante llenó el aire. Clara sintió un escalofrío recorrer su espalda. Sin aviso, una puerta trasera del café se abrió de golpe, y entraron un grupo de hombres armados. Todo sucedió demasiado rápido. Gritos, empujones y el eco de una acción que iba más allá de la lógica. «El contrato», gritó uno de los nuevos arribados. «Asegúrate de que nadie se interponga». Con esa advertencia, el caos ya no era solo una agitación. Era una amenaza real, palpable. Los hombres armados no se detuvieron ante nada. Clara quedó paralizada, incapaz de procesar la magnitud del peligro que enfrentaban. Y justo cuando pensaba que no se podía empeorar, una explosión retumbó en el café, arrojando escombros por todas partes. El estruendo fue ensordecedor. Clara cayó al suelo, sintiendo el aire de sus pulmones salir disparado. Todo a su alrededor se torció en una confusión de gritos y humo. Cuando el polvo se disipó ligeramente, la visión de lo que estaba ocurriendo la dejó helada. El hombre oscuro estaba de rodillas, su mirada llena de furia. Pero había algo más. Miró a Alejandro y gritó: «Tú me obligaste, Alejandro. Este fue tu propio juego». Y en ese instante algo hizo clic en la mente de Clara. La conexión entre ellos, el temor que le había seguido desde el primer día que conoció a Alejandro, lo que ocultaba su leal patrón. La pesadilla se adueñó de ella. «No», chilló Clara, dándose cuenta. «No puede ser». Alejandro, con su expresión serena, dejó caer una pizca de verdad. Clara recordaba las conversaciones que había escuchado. Susurros sobre su pasado, sobre su familia. «No lo entiendes. Él es el hijo del hombre que te hizo esto, Clara», dijo un amigo de Alejandro que había llegado a su lado. «Sus padres arruinaron nuestra vida. Todo fue parte de un plan». Ella se sintió como si el suelo se deslizara bajo sus pies. «Era una locura». «¿Qué estás diciendo?», casi gritó. Alejandro, su jefe, la única luz en su vida, ¿era parte de todo lo que había salido mal? «Ahora es el momento de decidir, Clara. ¿De qué lado estás?». La voz de Alejandro resonó entre las ruinas. Los hombres armados comenzaban a agruparse, la tensión palpable. La confusión la envolvió. Clara se sintió atrapada, un peón en un juego de ajedrez que nunca había querido jugar. Dos caminos se presentaban ante ella: el amor por Alejandro o la traición que le proponían. Su corazón latía como un tambor incesante, y la decisión podía cambiarlo todo. En la penumbra, la verdad pendía en el aire, como un hilo cortado a punto de romperse. Antes de que un eco de respuesta pudiera salir de su boca, el sonido ensordecedor de otro disparo resonó en el café. Todo cambió en un instante, un giro que acababa de despertar un nuevo horror. Clara se estremeció, viendo cómo Alejandro caía nuevamente, esta vez a sus pies. Todo se desvanecía en un abismo de confusión y desesperación. La pregunta la atravesó como una flecha. ¿Era él el verdadero villano en esta historia, o simplemente un hombre atrapado por circunstancias más allá de su control? En ese instante el caos se volvió el escenario de una verdad devastadora, y Clara dio un paso hacia lo desconocido. Clara sintió cómo el aire se le escapaba mientras el rival de Alejandro se acercaba. Estaba en shock, sin poder procesar lo que había sucedido. Alejandro, el hombre que la había salvado, yacía en el suelo, mientras la figura oscura sonreía con malicia, disfrutando de la desesperación que irradiaba Clara. «¿Qué piensas hacer? Aún no entiendes el juego en el que estás metida», dijo, acercándose más a ella. «No te acerques a él», respondió Clara, pero su voz sonaba temblorosa. El hombre se rió burlonamente, disfrutando del caos. «Lo que no comprendes, querida, es que él ya está atrapado. Tú también lo estarás pronto», agregó, con una mirada que prometía dolor. El café era un escenario de pesadilla.
Gritos y el sonido de muebles cayendo llenaban el aire, mientras Clara intentaba acercarse a Alejandro. «Despierta, por favor». Su voz era un susurro de angustia. Alejandro, aún tirado en el suelo, comenzó a abrir los ojos. Clara sintió una chispa de esperanza mientras él la miraba, un destello de preocupación en su mirada. «¡Clara, corre!», gritó con fuerza, aunque su rostro estaba pálido. Justo en ese momento, un disparo resonó en los aires como un trueno, y Clara se quedó paralizada. El hombre oscuro se volvió, y antes de que nada pudiera detenerlo, levantó su arma nuevamente. Todo ocurrió en cámara lenta. «¡No!», gritó Clara, sintiendo que el terror invadía su pecho. Pero en un giro sorpresivo, Alejandro se levantó con determinación, interceptando la línea de fuego. «¡No te atrevas!», rugió. El eco de su voz resonó en el aire, llenando de tensión el pequeño café. Clara no podía creer lo que veía. El hombre oscuro, no. Balbuceó algo más, y de repente, un estruendo sacudió el lugar. Las luces parpadearon, el sonido de vidrios quebrándose llenó el aire, y en un instante, todo se volvió un tormento de caos. La figura del rival desapareció en la confusión, mientras nuevos hombres armados irrumpían en la escena. «El contrato, asegúrate de que nadie escape», gritó uno, mientras otros empujaban a la multitud que intentaba huir. Clara sintió que la tierra temblaba bajo sus pies. En ese momento, una increíble revelación salió de la boca de Alejandro. «Clara, la verdad es», comenzó, pero antes de que pudiera terminar, un estruendo cortó su discurso. Un cuerpo parecía salir de la sombra. Era Lucas, el hermano de Clara, quien se lanzó en dirección a la escena con una mirada. «De suelta. ¿Qué hacía él aquí?» «Lucas, no». Clara estaba a punto de gritar, pero fue demasiado tarde. La mirada de Lucas se encontró con Alejandro, y de repente el ambiente cambió. Tensión y revelaciones lo llenaron todo. Se dio cuenta de que Lucas conocía más de lo que había dejado entrever. «No lo hagas, hermano», exclamó Lucas, dando un paso hacia atrás con las manos levantadas. «¿Qué está pasando?», preguntó Clara, viendo a su hermano, quien se había convertido en un espectador distante de su vida, o quizás un jugador en este caos. Lucas, con una mirada entre la pena y la determinación, le dijo: «La verdad es que Alejandro no es quien dices que es. Él es parte de la familia que arruinaron nuestra vida. Él está involucrado». El mundo de Clara se desmoronó. La traición surgía. La idea en su mente era demasiado abrumadora. «No puede ser», murmuró, mientras los hombres armados se abalanzaban cada vez más cerca. Alejandro, que había sido su protector, era en realidad una parte crucial del juego que la vida había dispuesto. «Por favor, Clara, déjame explicarte», dijo Alejandro, tratando de incorporarse una herida en su frente. Pero Clara solo podía mirar, su mundo japonés en un caos absoluto. «¿Cómo pudiste?», gritó, los ojos llenos de lágrimas y pena. «Todo este tiempo». La traición cortó como un cuchillo. El vínculo que habían compartido se desvanecía, mientras descubrían que estaban en bandos opuestos. El tiempo se detuvo un instante. La tensión era palpable. Un grito desgarrador resonó detrás de ellos. A medida que el caos se intensificaba, Clara sintió que su corazón se hundía. Ella tenía que tomar una decisión. ¿Estaba dispuesta a creer la verdad de Alejandro o iba a dejar que los hombres armados arruinaran su vida una vez más? Pero de la nada, el sonido de la sirena de la policía llegó y todo pareció cambiar nuevamente. Con una voz de poder, alguien desde las sombras gritó: «¡Cállenlos a todos!». Todo retumbó y las luces comenzaron a parpadear, desdibujando la certeza de quién era el verdadero enemigo en esa trágica tarde. Clara se quedó en medio de la tormenta, con Alejandro y Lucas a su lado. Todo lo que había creído se desmoronaba. ¿Quién era realmente Alejandro? ¿Qué destino les esperaba en medio de este caos? El miedo y la confusión invadían su mente, mientras una decisión aplastante pendía sobre ella. Clara se quedó paralizada, mientras la figura amenazante de su enemigo se acercaba. El sonido de la sirena resonaba cada vez más cerca, pero el caos del momento lo opacaba todo. Sus ojos se movieron entre toda la confusión. Alejandro, aún en el suelo,
parecía pelear por levantarse, y Lucas, su hermano, parecía dispuesto a enfrentarse al rival. En su pecho, un nudo se formaba como un recordatorio de que todo lo que creía conocer estaba a punto de explotar. El hombre oscuro sonrió de manera cínica. ¿Creen que la policía va a salvarlos? Esto es solo el principio. Su risa resonó y en ese momento la tensión en la habitación podría cortarse con un cuchillo. ¡Salgan!, gritó alguien entre la multitud, y Clara sintió que debía hacer algo. Sin embargo, sus pies estaban pegados al suelo. Todo parecía girar, y el pánico la paralizaba. De repente, una explosión de ruido la sacó de su trance. Un grupo de hombres armados entró a todo correr, llenando el café de un aire denso y amenazante. «Asegúrense de que nadie escape», ordenó uno de ellos. Clara sintió un escalofrío recorrer su espalda. Era un juego mortal del que apenas comprendía las reglas, pero sabía que todos allí estaban en grave peligro. Con un movimiento rápido, Alejandro se incorporó. Su mirada de determinación iluminaba el horror que los rodeaba. «Clara, ven aquí», gritó, su voz resonando sobre el estruendo. Sin pensar, ella corrió hacia él, pero en el camino algo lo detuvo. El hombre oscuro, con una sonrisa que helaba la sangre, la atrapó del brazo. «¿A dónde crees que vas?». Su tono era un susurro amenazante. Clara luchó contra su agarre, pero estaba atrapada. Entonces ocurrió lo inesperado. Una explosión ensordecedora resonó en el café justo al lado de donde estaban. Todo voló en pedazos. Clara sintió que su cuerpo era arrastrado por la onda de choque, y cuando todo se calmó, se encontró en el suelo, aturdida. Había gente gritando, escombros en el suelo y humo flotando por el aire. Desde su posición vio a Alejandro rodeado por los hombres armados. Pero lo que la dejó helada fue la expresión en su rostro. No era solo miedo, era familiaridad. «¿Qué está pasando?», murmuró, tratando de comprender. Pero la escena se tornó aún más surrealista cuando el hombre oscuro se volvió hacia Alejandro y dijo: «¿No crees que este es el momento de revelarlo?». «¿Qué?», declaró Alejandro, justo cuando Clara lo veía forcejear. Entonces, en un giro dramático, el hombre oscuro se volvió hacia ella con una mirada despectiva. «Todo lo que creías sobre Alejandro es una mentira. Él es el primogénito de una familia enredada en la oscuridad. Y ahora, él tiene que elegir, protegerte a ti o a su legado». Clara sintió que el suelo se abría bajo sus pies. La revelación la atravesó como un rayo. «¿Alejandro, parte de una familia involucrada en todo esto?». «No es cierto», gritó. Pero su voz ya no tenía convicción. La traición estaba a punto de explotar entre ellos. Todo se tornó un torbellino de dolor y confusión. ¿Era Alejandro realmente el héroe que había creído? «Clara, por favor», rogó él. Su mirada suplicante le atravesó el alma. «No me creas lo que ellos dicen. No soy quien piensas». Pero el caos volvió. Lucas, su hermano, estaba empujando hacia adelante, su voz entre gritos. «No puedo permitir que él te haga daño». Clara miró a su alrededor. Los hombres armados preparándose para atacar. Las luces titilaban, el humo llenaba el aire y el terror la envolvía. «Clara, corre», gritó Alejandro de nuevo. Pero antes de que pudiera moverse, alguien disparó. El tiempo se detuvo. Un grito desgarrador resonó, y Clara sintió el corazón golpearle en el pecho. Al caer al suelo, todo parecía en cámara lenta. Clara parpadeó y vio a Alejandro caer, una herida en su lado. «No», gritó, sintiendo como si el mundo se desmoronara. Pero en medio de la tragedia, Clara sintió una chispa de furia. No podía dejar que todo terminara así. ¿Podría Alejandro ser realmente el villano? ¿O él, al igual que ella, era una víctima atrapada en un juego sin sentido? La mirada intensa de Alejandro se hizo más clara. «Debes saber la verdad, Clara. El secreto va más allá de lo que creíste». Pero su voz se desvaneció en el aire. Las sirenas finalmente rompieron el silencio, pero el caos no había hecho más que comenzar. Clara se levantó. Su decisión se había tornado crucial. ¿Protegería a Alejandro y arriesgaría su vida en el proceso? ¿O era el momento de caminar su propio camino? El silencio lo decía todo. La verdad estaba a un paso de salir,
pero el costo sería devastador. En medio de la confusión, Clara dio un paso adelante. La historia que creía conocer ahora estaba completamente al revés. El cambio la invadió. ¿Qué vendría después? Un profundo misterio colgaba en el aire, y ella estaba lista para enfrentarlo. ¿O no? Clara se quedó paralizada mientras el caos se intensificaba a su alrededor. La figura del hombre oscuro se había acercado tanto que podía sentir su aliento helado. La revelación de que Alejandro era parte de una familia acaudalada, involucrada en oscuros secretos, le punzaba el corazón. Estaba a solo pasos de él, pero la distancia emocional parecía infinita. «Déjalo en paz», gritó, mirando a su jefe que todavía estaba en el suelo. Alejandro, con dificultad, intentaba levantarse, su rostro pálido, pero la determinación brillaba en sus ojos. Podía sentir el peligro inminente, como una sombra que se cernía sobre ellos. «Clara, cuidado». La voz de Lucas resonó desde un lado. Clara giró la cabeza justo a tiempo para ver a un grupo de hombres armados acercándose, pistolas en mano. El pánico la inundó. «Hay que salir de aquí», gritó, pero su voz se perdió entre el clamor de la multitud. La figura oscura, el rival de Alejandro, miró a Clara con desdén. «¿Crees que puedes protegerlo? Estás atrapada en este juego». «Cariño. ¿Y tú, Alejandro, realmente creías que podrías mantenerla a salvo?», dijo su risa burlona resonando en el aire. De repente, un grito desgarrador cortó el ambiente. Era Blanca, su amiga del café, que yacía en el suelo, atrapada entre las mesas. La angustia llenó a Clara al ver a Blanca luchando por levantarse. «Clara, ayúdame», clamó la mujer, pero no había tiempo. La tensión en el aire creció mientras los hombres armados rodeaban a Alejandro. «Por favor», Clara sintió que iba a estallar. Sin pensar, se lanzó hacia Blanca, tratando de ayudarla. Pero en ese momento, el silencio cayó de golpe, como si el tiempo se hubiera detenido. Los hombres armados se detuvieron y todos los ojos se volvieron hacia una pequeña puerta en la parte trasera del café. Con un chirrido ensordecedor, la puerta se abrió y un hombre apareció, empujando a la multitud a su paso. Era un desconocido, con una chaqueta negra y un rostro que Clara no reconocía. Pero en lugar de atacar, se lanzó al centro del caos, interponiéndose entre Clara y los hombres armados. «¡Alto, deténganse!». Su voz resonó, firme como un trueno. La multitud se quedó en shock. Clara sintió un espasmo de esperanza, preguntándose quién era y por qué parecía tener el control del momento. Pero lo más impactante llegó cuando el nuevo entrante miró a Alejandro, dirigiéndose a él con una frialdad inquietante. «No pensaste que esto se quedaría aquí, ¿verdad? Papá quiere que resuelvas esto de una vez por todas». Sus palabras fueron como un balde de agua fría. Clara no podía creer lo que escuchaba. «¿Papá?», murmuró ella confundida. Alejandro parecía luchando por procesar lo que estaba sucediendo. «¿Qué significa esto?». Su voz temblaba. «Tu padre ha estado al tanto de todo. La traición, el dinero». «Tu madre», continuó el hombre, ignorando el horror en los rostros de todos. «Él necesita que cumplas tu parte del trato», agregó, haciendo un gesto hacia la salida, como si fueran a salir cada uno por su cuenta. La habitación se llenó de murmullos y preguntas. Clara sintió que el aire se le escapaba. «No puedo creerlo», pensó, sintiendo que el mundo se desmoronaba a su alrededor. ¿Era Alejandro realmente parte de este horrible esquema? «¿Eres parte de esto?», gritó, su voz resonando, con dolor. «Clara, escúchame». Alejandro comenzó, pero fue interrumpido por otro grito. Esta vez era Lucas. «No podemos quedarnos aquí». Él se interpuso entre el grupo de hombres armados y la salida, su cuerpo tenso con determinación. «Esto no terminará así», dijo con fuerza. Pero su hermano, el hombre del chaquetón negro, sonrió como si hubiera estado esperando ese momento. «¿Sabes lo que tiene que hacerse, Lucas? Papá no juega», dijo mientras sacaba un dispositivo. La alarma del café se encendió, un pitido agudo llenando el aire. Clara sintió que su corazón se detenía. Todo apuntaba a un desenlace inevitable. Una nueva explosión de ruido interrumpió su pensamiento. Todo se desvaneció en un caos de gritos y disparos. Fue un momento de pesadilla. En medio de todo, Clara sintió la mano de Alejandro aferrándose a la suya,
Confía en mí. Debemos salir de aquí, gritó Alejandro, pero el caos era abrumador. Era imposible pensar, actuar. Y justo cuando pensaba que ya no podía soportar más, algo extraordinario sucedió. El hombre del chaquetón negro pulsó un botón y en un instante una luz brillante llenó la sala, cegando a todos. Clara sintió que su vista se oscurecía, y en el siguiente segundo, la luz estalló en una explosión que la lanzó al suelo. Mientras la confusión reinaba, su mente empezó a girar. ¿Quién era realmente este nuevo hombre? ¿Qué conexión tenía con Alejandro? La realidad comenzó a disolverse, dejando solo fragmentos de una historia que jamás imaginó. Clara se dio cuenta de que había mucho más en juego aquí de lo que había creído, y la pregunta quedó suspendida en el aire. ¿Podría realmente confiar en él, o todos estaban condenados a un destino trágico? Clara cerró los ojos y se cubrió la cara con las manos. El caos la rodeaba por todas partes. El humo, las voces gritando, los disparos, simplemente no podía con más. Pero en medio de todo eso, sentía la mano de Alejandro aferrándose a la suya. «Confía en mí, debemos salir de aquí», gritó nuevamente. Todo era un torbellino de pánico. Ella sabía que debía moverse, pero sus piernas estaban paralizadas. Justo cuando pensó que la situación no podía empeorar, el hombre del chaquetón negro presionó un botón en su dispositivo, y una luz brillante llenó el café. Todo se volvió blanco por un instante, y Clara tuvo que cerrar los ojos, sintiendo que su corazón se detendría. Cuando el resplandor desapareció, se encontró en el suelo, temblando. Alejandro estaba allí, entre ella y la confusión. Pero entonces lo que vio la hizo gritar. Un grupo de hombres armados estaba en el café, y parecían preparados para hacer el daño que desearan. Su instinto de sobrevivencia se disparó, y la necesidad de escapar se volvió urgente. De repente, un grito de terror sacudió el café. Era Blanca, la amiga de Clara, atrapada en una esquina. «Clara, por favor». La desesperación en su voz la llenó de angustia. Sin pensarlo, se lanzó hacia ella. Pero en ese momento, la voz del hombre oscuro resonó nuevamente. «No pueden escapar. Esto es el final», dijo con una sonrisa que llenaba el aire de una maldad casi palpable. Clara sintió que el mundo se desvanecía a su alrededor. Agradecía la presencia de Alejandro. ¿Pero realmente podía confiar en él después de lo que había descubierto? Mientras se movía hacia Blanca, las luces apagadas del café comenzaron a parpadear. Era como si el lugar estuviera buscando un lugar para esconderse del horror que estaba ocurriendo. La oscuridad regresaba, y con ella un profundo sentido de peligro. De repente, el estruendo de un tiro la sacó de sus pensamientos. «El contrato es lo que importa», gritó uno de los hombres armados. El ambiente se tornó palpable. Todo el mundo se movía a la defensiva. El aire estaba lleno de gritos y confusión. Clara sintió que era cuestión de segundos antes de que todo se desbordara. Y entonces, el giro que no esperaba. En medio de todo este caos, la puerta trasera otra vez se abrió abruptamente, y un grupo de agentes de policía hizo su entrada. Clara sintió un destello de esperanza, pero sobre todo, una nueva preocupación. Un hombre con un uniforme se adelantó. «Tiren sus armas, esto es un asalto», gritó. El café estaba lleno de sirenas, luz azul, una escena de película de acción. Los hombres armados comenzaron a dispersarse, pero el hombre oscuro aún estaba allí, observando. «No pueden hacer esto», rugió, pero sus palabras se perdieron en el estruendo. Alejandro aprovechó la confusión y se levantó, haciendo una señal a Clara. Era su oportunidad. «Vamos, Clara, ahora», exclamó él, su voz fuerte y decidida. Sin pensarlo, Clara lo siguió. Pero cuando llegaron hacia la salida, el hombre oscuro, visiblemente enfadado, gritó: «No se lo permitiré, él jamás debe salir». En un instante, todo se tornó en una escena de horror oncenada. Antes de que la policía pudiera reaccionar, el hombre oscuro sacó una pistola, y Clara sintió que el tiempo se detuvo. «No», fue todo lo que pudo gritar al ver que el hombre apuntaba a Alejandro. Pero en ese momento, algo increíble sucedió. Lucas, su hermano, estaba allí, saltando hacia el escenario. «¡Detente!», gritó, pero no pudo llegar a tiempo. El disparo resonó, y el mundo se detuvo.
Todo lo que Clara pudo escuchar fue un grito, uno desgarrador, y luego el silencio. Se froce, su mundo se desmoronó, y la visión de Alejandro cayendo al suelo se quedó grabada en su mente. Aquel que había estado protegiéndola, quien parecía ser su única luz, ahora yacía en el suelo, ensangrentado y vulnerable. No. Clara tomó su cuerpo, viendo cómo la vida se escapaba de él. Entonces, en medio de ese dolor, un susurro en el aire cambió su percepción. «Clara, hay algo que debes saber», murmuró Alejandro con los ojos entrecerrados. Su voz temblaba. Fue entonces que Clara entendió que las cosas no eran lo que parecían. Sus ojos se encontraron, y en ese instante la verdad se volvió más clara y dolorosa que un tirón en el pecho. «El secreto es él», comenzó Alejandro, pero las palabras se detuvieron en su llanto. ¿Qué secreto podría ser tan devastador que hubiera puesto a todos en peligro? Así, mientras servía de testigo a la escena desgarradora frente a ella, Clara se dio cuenta de que el caos no solo había comenzado en ese café, era un hilo que hilaba todas sus vidas, un secreto que podría cambiar todo. ¿Qué pasaría después? ¿De quién debería confiar? La verdad pendía en el aire, pesada como plomo. Y Clara supo que iba a tener que elegir su camino en un mundo donde ahora todo parecía posible, pero a un costo terrible. Una nueva realidad se desplegaba, una que jamás había podido imaginar. Clara sintió como si el tiempo se hubiera detenido, el estruendo del disparo resonando en sus oídos mientras la visión de Alejandro cayendo se grababa en su mente. Su corazón se encogió, una ola de terror recorriendo su cuerpo. «No, no, no», gritó, corriendo hacia él, las dudas y miedos acumulándose en su pecho. Alejandro yacía en el suelo, su rostro pálido, pero aún luchaba por mantenerse consciente. «Clara», murmuró, la voz llena de un dolor profundo. Clara se arrodilló a su lado, sus manos temblando al tomar su rostro. La sangre manaba de su herida, y el terror se apoderó de ella. «Tenemos que salir de aquí. La policía está afuera», dijo, desesperada. «Escúchame, el secreto», Alejandro comenzó, sus ojos buscando los de Clara. Pero el increíble peso de sus revelaciones parecía desvanecerse ante el caos que les rodeaba. Las voces de pánico, el estruendo de pasos apresurados, todo se sumía en un remix ensordecedor. Clara podía sentir la vida de Alejandro desvanecerse. «No te vayas», imploró, mientras Lucas empujaba a la multitud, gritando órdenes y agitando los brazos en un intento por controlar la situación. «No puedo permitir que te hagan daño», dijo Lucas con determinación, su cara tensa. La confusión empezó a disiparse, y Clara sintió una chispa de esperanza. «Lucas, llama a una ambulancia. ¡Ya!», gritó, sin dejar de mirar a Alejandro. Los ojos de su hermano brillaban con una mezcla de frustración y preocupación. «No tenemos tiempo. Debemos salir, ahora», Lucas insistió, pero el hombre oscuro, furioso, interrumpió. «Todos ustedes están atrapados en este juego. El legado de Alejandro los arrastrará a un abismo del que no podrán escapar», dijo, su tono arrogante atravesando la tensión presente como un cuchillo. «¿Qué legado?». Clara ardía en preguntas, pero el hombre simplemente sonrió. «Todo lo que creías es solo una ilusión». «No puedes ser serio», dijo Clara, mirando a Alejandro. «Tú debes tener respuestas». Alejandro, con gran esfuerzo, se giró hacia ella. «Clara, no soy lo que pensabas, pero te necesito. Hay algo que...». No pudo terminar la frase. La explosión de grito pensarlo, se levantó, decidida a actuar. «Policía, por favor ayúdennos», clamó, mirando hacia la puerta, tratando de llamar la atención de los agentes que llegaban. Sentía que su corazón palpitaba con cada palabra. Entonces, mientras el caos continuaba, un grupo de oficiales logró rodear la escena, gritando órdenes y alzando las armas. «¡Al suelo! ¡Deténganse!», ordenaron. El hombre oscuro se dio cuenta de que su tiempo se acababa. Clara sentía que el suelo se deslizaba bajo sus pies. En un último acto de desesperación, la figura apuntó su arma hacia Alejandro. «¡No! ¡Suéltalo!», Clara gritó. Pero en esa fracción de segundo, Lucas se interpuso, tomando la bala en el hombro.
El impacto resonó en el pecho de Clara como un eco cruel. ¡Lucas!, gritó ella, incapaz de evitar el destino que les esperaban. El tiempo se detuvo y la verdad salió a la luz, revelando el espiral de confusiones que habían seguido. Mientras Clara se arrodillaba junto a Lucas, la policía logró desarmar al hombre oscuro y a sus cómplices. «Estás a salvo, estamos aquí», dijo uno de los oficiales tratando de mantener la calma. Finalmente, con una mezcla de dolor y esperanza, Alejandro fue llevado por los paramédicos. «Prometo que regresaré», le susurró, sintiendo que sus fuerzas lo abandonaban. Verlo irse le desgarró el corazón, pero sabía que tenía que seguir adelante. Días después, los secretos comenzaron a desvelarse. El legado de Alejandro, su verdadero pasado, se convirtieron en un eco lejano, mientras Clara, con Lucas recuperándose y apoyando a Blanca, buscaba reconstruir su vida. Había dolor, pero también la certeza de que a pesar de todo, siempre había una lucha por lo que era correcto. «Te encontraré», murmuró Clara en silencio, mirando hacia el futuro. El amor verdadero siempre resistiría la tormenta. Y tú, deja que este relato te inspire. Tienes que suscribirte ahora al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Destroza ese botón de like para alimentar el algoritmo y hacer que más personas conozcan este final impactante. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el desenlace de Clara y Alejandro. No esperes ni un segundo más para compartir este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan conocer este desenlace. Este es el momento de mostrar tu apoyo. ¡Hazlo ya!